El aire olía a madera quemada y carne. Donde antes había casas con techos de paja y niños corriendo entre ovejas, ahora solo quedaban esqueletos de barro chamuscado, cercas caídas y una bruma gris que no se movía con el viento, porque ya no había viento. Caelus caminaba descalzo entre los restos. Las cenizas se le pegaban a las plantas de los pies. Cada paso dolía, no por las brasas, sino por los recuerdos. Su madre había caído allí, junto al pozo. Aún se veía la piedra salpicada de rojo seco. Su padre, un líder sabino que había leído el cielo más veces de las que Caelus podía contar, había sido crucificado por los latinos en la plaza de tierra. El cuerpo había desaparecido, pero el poste seguía allí. «No mires más», dijo Aelio detrás de él. Tenía la voz rasposa de haber gritado demasiado la noche anterior. Su túnica estaba rasgada en los hombros y aún llevaba la sangre seca de un enemigo en el antebrazo. Caelus no respondió, solo bajó la vista. «Aquí ya no hay nada, hermano». Aelio colocó una mano en su hombro. «Solo muerte y humo. Roma queda al sur. Es lo único que queda. Roma». Habían escuchado historias, una ciudad nueva, un refugio, una promesa, pero también un eco, uno donde los sabinos no eran bienvenidos sino tolerados. Roma no perdonaba, solo olvidaba. Caminaron por el bosque en silencio. El camino estaba cubierto de ramas rotas y huellas recientes. Detrás de ellos, el humo se alzaba como una columna eterna. Caelus llevaba una bolsa de cuero colgando del costado. Dentro, unos pocos pergaminos salvados del templo familiar. Allí estaban las enseñanzas de su padre, los signos del cielo y algunas visiones que nadie se atrevía a escribir en voz alta. Aelio no llevaba más que una lanza improvisada y un cuchillo en el cinturón. Eran hermanos, pero el luto les había dado formas distintas de caminar. Caelus lo hacía con cuidado, como si respetara la tierra. Aelio pisaba fuerte, como si la desafiara a derribarlo. «Prométeme algo», dijo Caelus cuando ya el cielo comenzaba a teñirse de naranja. «Depende. Si muero allá, en esa ciudad, que no me entierren con los otros». Aelio se detuvo. «¿Qué otros?» «Con los que renuncian a quienes fueron solo por comer». Aelio lo miró largo rato. «Prométeme tú, Caelus, que no morirás por palabras que nadie leerá». Ambos sabían que no podían cumplir esas promesas. El sol apenas se alzaba cuando los hermanos cruzaron la última colina. Del otro lado, Roma. No era lo que esperaban. No era mármol, no era gloria. Era barro, era caos. Desde lo alto del lomo de la colina, Caelus miró en silencio. La ciudad aún no era ciudad, sino una herida abierta en la tierra. Campamentos de madera improvisada se apiñaban junto a pozos. Carretas iban y venían, cargadas de piedras, huesos de animales y esclavos exhaustos. Hombres con ropajes latinos discutían con sabinos, faliscos, umbros. Las lenguas se mezclaban en una cacofonía difícil de seguir. Y en el centro de todo, la colina del Palatino se alzaba como una corona sin joyas. «¿Esto es Roma?», susurró Caelus. «Esto es el mundo ahora», respondió Aelio, más curtido en la aceptación. Descendieron por el sendero polvoriento, cruzándose con viajeros armados, comerciantes que ofrecían carne seca por 3 veces su valor y soldados que los miraban como si cada nuevo rostro fuera un problema. Aelio caminaba al frente, recto, con la postura de alguien que ya había matado por sobrevivir. Caelus lo seguía, la mirada atenta, los dedos aferrados a la bolsa de pergaminos. Un niño pasó corriendo. Llevaba una corona de ramas secas en la cabeza y gritaba: «¡Roma es la loba! ¡Roma no muere!». Caelus lo observó desaparecer entre una nube de polvo. Aquel lugar tenía hambre, no solo de pan, hambre de historia, de poder, de identidad.
Los hermanos fueron dirigidos a una sola designada para los recién llegados del norte, una hilera de tiendas, pegadas como escamas al costado de una zanja, marcaba el límite entre los constructores y los fantasmas de aldeas quemadas. «Aquí dormirán esta noche», gruñó un guardia con una cicatriz en la mejilla. «Mañana, si quieren quedarse, tendrán que demostrar que sirven para algo. Pelean o rezan». «Peleamos», dijo Aelio sin dudar. «¿Y tú?», miró a Caelus. Caelus bajó la mirada. No respondió. El guardia se rió. «Entonces, escribe rápido. Roma no espera a nadie». Esa noche, mientras el fuego crepitaba entre las telas de cuero, Caelus trazó con carbón sobre una tablilla. No palabras, ni nombres, solo un símbolo, una espiral que su padre usaba para representar los ciclos que regresan. «¿Qué significa eso?», preguntó Aelio. «Que la historia no comienza aquí». Aelio no respondió, pero supo en ese momento que su hermano no venía a sobrevivir. Venía a recordar. Y Roma no perdonaba a los que recordaban. La tienda donde les asignaron cobijo era pequeña, hecha de cuero viejo y costuras mal apretadas. Las gotas de la lluvia nocturna se filtraban con descaro y formaban charcos junto al fuego central. Caelus escribía, encorvado, sobre una tabla aún húmeda. Aelio, en cambio, afilaba la lanza que le habían prestado. Las chispas que saltaban de la piedra eran las únicas que daban luz. «¿Qué escribes ahora?», preguntó Aelio sin alzar la mirada. «El nombre de los niños muertos en nuestra aldea», respondió Caelus. «¿Y para qué sirve eso?». «Para que alguien los recuerde cuando Roma intente olvidarlos». Aelio detuvo su piedra. Dejó la lanza a un lado y se frotó el rostro con ambas manos. «Caelus, no podemos seguir viviendo entre cenizas. Aquí hay que adaptarse o morir. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Convertirte en uno de ellos?». Aelio lo miró. «Voy a sobrevivir. Y si para hacerlo tengo que luchar para Rómulo, lo haré». Caelus asintió, despacio. «Entonces yo seré la sombra que lo contradiga». El fuego crujió. Afuera, los truenos murmuraban desde lejos. En Roma, las palabras eran peligrosas. Pero Caelus no escribía para otros, escribía para no desaparecer. La mañana siguiente, mientras Aelio entrenaba con los reclutas romanos en el campamento de armas, Caelus se acercó a una anciana sabina que limpiaba heridas junto al pozo. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Fulvia». «¿Recuerdas el nombre de tu hijo?». Ella lo miró con desconfianza. «Murió cuando quemaron Nevia. ¿Quieres que alguien sepa que existió?». Fulvia se quedó en silencio. Luego asintió con la cabeza. Así comenzó la lista. Una lista de muertos que no tenían tumba, ni piedra, ni historia. Solo tinta y silencio. Aelio no tardó en destacar entre los reclutas. Tenía fuerza, sí, pero más importante, tenía silencio. No preguntaba, no dudaba, solo obedecía. Eso, en Roma, era más valioso que la nobleza. Durante una escaramuza cerca del río Anio, donde un pequeño grupo de sabinos había intentado asaltar una caravana latina, Rómulo envió a sus nuevas filas a defender el paso. Aelio fue el primero en avanzar. Luchó con precisión brutal, la lanza danzando en sus manos como si el miedo le perteneciera a otro. Cuando terminó, su túnica estaba manchada de barro y sangre. Su enemigo más cercano yacía con los ojos abiertos, aún sorprendidos. Aelio no lo miró 2 veces. Los soldados lo rodearon. Uno le ofreció agua. Otro lo llamó uno de los nuestros. Desde una colina lejana, Caelus observaba en silencio. Él no celebraba.
Sabía que cada aplauso romano tenía un precio oculto. Esa noche, mientras Aelio regresaba al campamento con el hombro vendado, Caelus lo esperaba con una vasija de agua caliente. «Hoy fuiste un héroe», dijo Caelus, sin sarcasmo. Aelio se sentó, exhausto. «No sé si soy eso o solo fui rápido matando. Aquí nadie distingue entre lo uno y lo otro», respondió su hermano. Aelio tomó la vasija, bebió con lentitud. Luego levantó la mirada. «Caelus, si Roma me acepta, ¿tú también dejarás de mirarme como si me estuviera pudriendo por dentro?» Caelus bajó la cabeza. «No es a ti a quien miro así. Es a lo que Roma nos obliga a convertirnos». La conversación quedó flotando como el humo del brasero. Afuera el campamento celebraba. Dentro de la tienda, dos hermanos dejaban de reconocerse. Roma era un cuerpo joven, fuerte, pero aún sin alma. Y en ese vacío, las voces susurraban. Caelus encontró un rincón para plantar su semilla, un antiguo almacén abandonado junto al muro en construcción. Lo limpió solo, con una escoba rota y agua turbia. Allí colgó una tela, trazó signos con carbón y abrió las puertas para los que no sabían dónde más ir. No tardaron en llegar, una viuda de Nevia con 2 hijos, un joven cojo que había perdido su hogar por negarse a alistarse, un anciano que decía recordar los rituales sabinos olvidados por todos. Caelus les ofreció silencio, luego les ofreció palabras. Roma no es un templo aún, no hay ley, no hay voz que hable por los que no tienen tierra. Si esperamos a que alguien la construya por nosotros, seremos solo piedra para sus cimientos. Le escucharon con respeto primero, con devoción después. «Tú no necesitas una espada para protegernos», le dijo la viuda. «Ya tienes tu fuego». Desde su rincón olvidado, Caelus comenzó a escribir cartas, poemas, denuncias. Copiaba en tablillas lo que escuchaba en la calle, abusos, injusticias, silencios. Y una noche, alguien dejó un mensaje bajo su puerta, una tablilla partida en 2, y en ella, grabado, «Te están mirando». La ciudad seguía creciendo como una bestia hambrienta. Cada día, una nueva calle. Cada semana, un nuevo juramento. Y con cada muro que se levantaba, también crecía el miedo de Rómulo, el miedo a perder el control. Por eso, cuando sus consejeros le hablaron de un foco de palabras peligrosas cerca del muro sur, él no dudó. «Las ciudades no se fundan con discursos», dijo seco. «¿Qué hacemos?», preguntaron. «Manden a alguien que sepa callar lo que debe morir». Aelio recibió la orden al caer la noche. El sello del Palatino pesaba más que cualquier lanza. «¿Sabes a quién vas a enfrentar?», le preguntó el oficial. Aelio no respondió, solo bajó la mirada. No era la primera vez que le daban una misión así, pero esta vez tenía nombre: Caelus. En el refugio, los fieles de Caelus colocaban tablillas en los muros. Frases simples. «Roma debe recordar. La justicia no sangra. No hay ciudad sin alma». Caelus sabía que estaban cruzando una línea, pero también sabía que ya no había vuelta atrás. «Roma quiere una historia limpia», dijo a sus seguidores. «Nosotros le mostraremos la ceniza bajo el mármol». Un joven se acercó con miedo. «Alguien preguntó por ti. No llevaba uniforme, pero tenía mirada de soldado».
Caelus asintió. Ya viene, y no parecía temerlo. El mensaje había sido claro. Caelus debía desaparecer. Pero Roma no mataba con ruido, lo hacía con silencio. Por eso, la noche elegida fue sin luna, y el lugar, el bosque de encinas al sur, donde antes vivían los sabinos. Ahora era solo tierra dormida y raíces podridas. Aelio cabalgó sin escudo, solo con la lanza de oro que usaban los de su rango. Cada paso del caballo era un golpe sordo sobre la tierra húmeda. Detuvo la marcha cuando vio la fogata. Caelus ya lo esperaba. Vestía la túnica vieja de su padre. Sus manos sostenían una tablilla. Nada más. «¿Vienes por deber o por rabia?», preguntó sin moverse. «Vengo por Roma». «¿Y qué eres tú ahora, Aelio? ¿Roma o su perro?». El silencio fue la única respuesta. Aelio bajó de la montura. Se acercó, sin levantar la lanza, solo con la mirada rota. «Yo solo escribo. No tengo ejército. No tengo poder. Solo palabras. Y las palabras pueden destruir una ciudad antes de que se termine de construir. Tal vez eso merece ser escrito». Caelus extendió la tablilla. «¿Sabes qué hay aquí? Nuestros nombres, el tuyo y el mío, y la historia que Roma jamás contará». Aelio no la tomó. Miró a su hermano, y en ese instante lo supo. No podía matarlo, pero tampoco podía protegerlo. Caelus entendió. «Hazlo parecer un accidente», dijo tranquilo, y se adentró en la niebla. Aelio se quedó solo junto al fuego que comenzaba a morir. La desaparición de Caelus no fue noticia. Nadie habló de su cuerpo. Nadie preguntó por su nombre. Solo el almacén, una mañana, apareció cerrado, y la tela con símbolos sabinos fue quemada por una patrulla sin escudo ni insignia. Pero Aelio no durmió esa noche, ni las que siguieron. Llevaba días soñando con las tablillas de su hermano. Las veía caer como ceniza, como si Roma misma las quemara letra por letra, hasta que una noche cruzó el muro sur sin armadura. Entró al viejo almacén. El aire aún olía a humo y a tinta. Detrás de una piedra suelta encontró una caja pequeña. Dentro, más de 40 tablillas, nombres, frases, lamentos, y en una, escrita con más cuidado: «Si un día Roma olvida, tú debes recordar». Aelio las guardó en su capa. Salió del almacén y caminó hasta las catacumbas sabinas, donde los exiliados aún rezaban a los dioses antiguos. No dijo su nombre, no pidió nada. Solo dejó la caja junto a un altar sin rostro. «Él ya no habla», susurró. «Entonces hablaremos nosotros», respondió una voz entre las sombras. Y así, el fuego de Caelus no murió, solo bajó a la tierra, donde ni Roma podía apagarlo. Los años pasaron. Roma se cubrió de piedra y mármol. El foro alzaba sus columnas, los mercados se llenaban de oro, y los soldados ya no recordaban por qué luchaban, solo a quién obedecer. Aelio envejeció en silencio. Había ascendido de rango, recibido una casa en el Aventino y hasta tenía su propio escudo tallado. Pero no hablaba más de lo necesario, solo observaba. Cada vez que cruzaba el centro de Roma, su mirada se detenía frente a la gran estatua de Rómulo.
El mármol era impecable, los músculos perfectos, la postura orgullosa. Pero los ojos eran huecos. Un día, un joven historiador, recién llegado de Etruria, pidió entrevistarlo. «Dicen que usted conoció los primeros años de Roma, que luchó en los tiempos de las aldeas sabinas». Aelio asintió, no con orgullo, sino con cansancio. «¿Qué quiere saber? ¿Cómo era? ¿Cómo era Roma cuando solo era una idea?» Aelio tardó en responder. «Era más honesta cuando aún no sabía mentir». El joven arqueólogo rió, creyendo que era un chiste. Aelio no rió. Esa noche, volvió a abrir la caja de tablillas. Solo quedaban unas pocas. La mayoría ya habían sido dejadas en manos confiables. Pero una aún conservaba la tinta fresca. Era la que Caelus escribió antes de desaparecer. «La ceniza es ligera, pero carga la memoria de los que ardieron primero». Afuera, en el mármol, las estatuas seguían en pie. Y, como siempre, no lloraban. Cuando Aelio sintió que el fin se acercaba, no buscó sacerdotes ni templos. Tampoco dejó herederos, ni pidió monumentos. Solo escribió una carta, una sola frase, grabada con lentitud en una tablilla de cera: «Que la ceniza encuentre voz donde la piedra no la tiene». La dejó escondida bajo una losa rota, en un rincón olvidado de la vieja Roma. Allí donde nadie construía, donde los hijos de Sabinos aún ofrecían vino a dioses antiguos. Y luego se acostó en su lecho, solo, en silencio. Días después, un niño jugaba en el lugar donde yacía la tablilla. Cavó con una rama, tocó la madera y, sin entender del todo, la llevó con él. Su madre la leyó y lloró sin saber por qué. La puso sobre una repisa, y cuando su hijo creció, ella le dijo: «Tu abuelo murió por construir Roma, pero otro hombre murió por recordarla». Los años se volvieron siglos. Las tablillas desaparecieron. El mármol se agrietó. Los nombres se borraron. Pero cada vez que alguien se pregunta si Roma nació justa, cada vez que alguien duda del poder sin memoria, una chispa de ceniza vuelve a brillar. No en los libros, no en las estatuas, sino en la voz que no se calla, en la historia que no se olvida, en la llama que sigue, aunque el fuego se haya ido.